estamos ya comunicados con Jorge Resqui Pizarro. Jorge es abogado y es presidente del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad. Siempre un gusto tenerte con nosotros. Contanos, Jorge, qué es lo que nos traes hoy, con qué nos vas a deleitar. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo te va? Un abrazo fuerte para vos, para todo el equipo y un saludo para la audiencia de Radio de la Ciudad. Si te parece, vamos a ir con tres cuestiones, dos que tienen que ver con inversiones inmobiliarias. Bien. Siempre estamos hablando de los problemas que surgen en la ciudad, especialmente con relación a los inquilinos, a los costos de las expensas, etcétera. Bueno, ahora vamos a tratar de encarar el lado por el costado de la inversión, de la posible inversión, ¿no es cierto?, de la obtención de renta. Sabemos que los alquileres temporarios tuvieron un gran auge durante los últimos tiempos de la vigencia de la anterior ley de la ya derogada ley de alquileres, la 27.551, que rigió, después fue modificada por otra ley en octubre del año 2023, pero en diciembre, fines de diciembre del 2023, el actual gobierno, el presidente Milei, decidió derogarla a través del DNU 70/23. Bueno, pero lo cierto es que durante la vigencia de buena parte de esa ley que se sancionó, la 27.551, que se sancionó a mediados del 2020, como los alquileres se podía pactar con un plazo mínimo de 3 años y además la actualización era mensual, hubo un corrimiento importante de las locaciones, especialmente las locaciones urbanas, hacia lo que se llama el alquiler temporal o con fines turísticos, ¿no es cierto? Bueno, después del DNU, la liberalización de los alquileres y de las formas y requisitos, la cosa se fue equilibrando un poquito más porque aumentó la oferta inmobiliaria de locaciones. Lo cierto es que igualmente se mantiene. Siempre hay que tener en cuenta que para poder alquilar temporariamente, por ejemplo, dentro de un edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal, hay que tener en cuenta el reglamento, que el reglamento permita esa actividad, que es una actividad de hospedaje, una actividad comercial, y por supuesto, y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, inscribirla en el registro que se creó al efecto. Pero lo importante con respecto al tema de la inversión y de la rentabilidad es que hoy podemos decir que los que se mantienen, está bastante equilibrada la situación hoy, ¿no? Hay mucho alquiler temporario, pero también hay mucho alquiler tradicional, como decíamos después de la derogación de la ley y con el decreto 70/2023. Hoy un alquiler temporario da una renta bruta anual de alrededor del 6.74% aproximadamente, ¿no es cierto? Y la tradicional, un 5.60 aproximadamente de promedio bruto anual. Lo cierto es que hay una gran disparidad entre un sistema y otro. Sabemos que en el alquiler temporario el propietario, dueño o locador tiene que dedicarle un tiempo, si es claro. si es que no lo traslada a una de estas plataformas que se dedican a estos negocios o a alguna empresa ligada al rubro. Bajando así la rentabilidad, ¿no? Claro, ahí baja la rentabilidad, por supuesto, porque va a haber comisiones, y si lo hace por cuenta propia va a tener que tener a la vista que hay que hacer mantenimiento, por supuesto el departamento va a tener que estar amoblado, en buenas condiciones, y ocuparse de toda la tarea administrativa, contratos, entradas, salidas, bueno, limpieza, etcétera, de las locaciones temporarias. Cosa que en la locación tradicional esto, bueno, si se hace por varios meses, incluso por años, la cosa ya es como más tranquila para el locador, a no ser que, bueno, tenga la mala suerte de tener un locatario un poco complicado, ¿no es cierto? Por eso en el medio de todo esto apareció lo que se llama el alquiler temporario amueblado. Y la audiencia, vos me preguntarás, ¿qué es esto? Bueno,
es un mix entre ambas situaciones, que si bien por ahí no da la renta tan importante que podría dar, o tan alta que podría dar, siempre cuando hablamos de renta hablamos en dólares, ¿no es cierto? Utilizamos la divisa como referencia. Decimos que no llega quizás a dar la misma renta, pero da mayor tranquilidad y menos trabajo al locador. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente tener un departamento amueblado en buenas condiciones, pero alquilarlo por plazos más largos. Un mes, 3 meses, 4 meses, un año, bueno, dependerá un poco de las condiciones que pueda lograr y pretenda el locador. Hay que tener en cuenta una cosa: la locación temporaria, para que en verdad rinda ese porcentual que decíamos aproximadamente, tenemos que avisorar que si no está ocupado el departamento más de un 50% del tiempo de un mes, por ejemplo, o sea, la vacancia es mayor, ahí ya la renta baja importantemente, ¿eh? O sea que siempre hay que tener en cuenta eso, no es tan sencillo, bueno, lo pongo en alquiler y uno piensa multiplico por 30 días lo que vale el día, la tarifa diaria, y con eso tengo una renta importante que hoy podría estar alrededor de los 590 dólares mensuales contra 490 más o menos del alquiler tradicional. Es decir, alquiler temporario va a ser rentable en tanto y en cuanto podamos alquilarlo más de la mitad del mes. Y por supuesto, tener la suerte de tener buenos locatarios y la mantención de la unidad funcional, especialmente en lo que hace al amoblamiento, al aseo, a la pintura y también a las prestaciones y servicios que tenga, ¿no? Y muy importante, la zona donde se encuentra, ¿no? Las zonas residenciales más codiciadas en la ciudad de Buenos Aires, sabemos que son Recoleta, Retiro, Barrio Norte, Belgrano, etcétera, aunque, como hemos visto en anteriores ocasiones, se ha extendido mucho esto del alquiler temporario, incluso a algunas zonas del Gran Buenos Aires. Pero surge esta alternativa intermedia para tenerla en cuenta: el alquiler temporario amueblado, que es por mayor plazo y un poco menos de trabajo para el locador, un poco menos de renta quizás también, pero también la posibilidad de obtener una ganancia, de sacarle un fruto civil a la locación. Por otro lado, otra de las actividades que podemos tener en cuenta como inversión para pequeños ahorristas, ¿no es cierto? Esto la verdad es así, es el llamado crowdfunding o la tokenización de activos inmobiliarios, que ni más ni menos que participar de una porción de un bien determinado, un bien inmueble. Esto se da mucho, no solamente en las zonas más altamente residenciales de la ciudad de Buenos Aires, sino en el interior del país, en donde hay actividad industrial, actividad minera, actividad hidrocarburífera. Por ejemplo, Añelo, la ciudad cercana a Vaca Muerta, ha crecido exponencialmente la construcción de edificios en propiedad horizontal, y no solamente la venta y alquiler, sino también esto que es que, bueno, yo no puedo comprar un departamento si no tengo el valor, porque además son de alto costo, ha aumentado mucho la propiedad allí, pero puedo comprar una parte, una alícuota, si quiere, de este departamento, y una administradora va a ser la que se va a encargar precisamente de llevar adelante la locación del inmueble, el mantenimiento del mismo, y me va a dar una renta determinada por mes, que si bien no es, digamos, de suma importancia, me permite tener un pequeño activo y además una renta mensual, depende cómo se combine, ¿no es cierto?, con la administradora, puede ser mensual, puede ser bimensual, puede ser semestral, dependerá, que implica una ganancia, siempre estamos hablando en moneda extranjera, que quizás sea mucho más rendidora que un plazo fijo tradicional. ¿Y por quién está regulado ese tipo de actividad? En verdad eso no está regulado en la Argentina. Algunos pueden hablar de una suerte de leasing, pero no lo es. Es un sistema que se extrapola de otros países, especialmente los más desarrollados, de Estados Unidos, en donde, bueno, el departamento se divide, la unidad funcional, por ejemplo, ¿no? Se divide en fracciones,
y uno compra una fracción. Lo importante es que puede entrar con poco dinero. Claro. A veces se puede entrar con $1.000, son pocas las veces en que esto sucede, pero a veces puede con $5.000 o $10.000, que es una suma un poquito más importante, pero no es una gran suma, obtener una alícuota de ese departamento y, como te decía, de esa manera conseguir una renta de ese activo inmobiliario. Es para tener en cuenta, especialmente para aquellos que quieran hacer algún tipo de inversión y, por supuesto, no tengan el dinero necesario para poder comprar una unidad funcional y, bueno, destinarla a la locación, ya sea tradicional o temporaria. No nos olvidemos que hoy, para recuperar la inversión de la compra de un departamento promedio, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, un 2 ambientes, estamos hablando de una inversión cercana a 17 años de ingresos medios. O sea que hay que tener capacidad de ahorro, hay que tener capacidad de ahorro, si es que uno no tiene un capital propio o un buen trabajo, muy buen ingreso o una herencia, por ejemplo, como para poder acceder a un bien inmueble por sí. Y el otro tema que te quería comentar y que me parece muy importante porque se va a tratar el próximo jueves 6 en el Senado, es la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Alguna vez hemos hecho referencia a esta cuestión, ¿no es cierto? Y yo te quiero comentar básicamente de qué se trata, pero en breves líneas, porque el tema es árido. Esta ley lo que pomposamente denomina inviolabilidad de la propiedad privada, que sabemos que la propiedad privada está contemplada expresamente en la Constitución Nacional, en el artículo 17, la protección y la inviolabilidad de la misma, por lo tanto parecería un poco redundante, va a modificar 5 leyes que son importantes. Por un lado, la de expropiaciones, la 21.499. Por otro lado, el procedimiento de desalojo, y va a modificar el Código Civil Comercial de la Nación. Por otro lado, el régimen de regularización dominial para la integración sociourbana. Recordemos que el llamado fondo para ello, el llamado FISU, fue desactivado, y por lo tanto ahora se va a modificar ese régimen de regularización del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, creado por la ley 27.453, y ahora te voy a explicar un poquito de qué se trata eso. También se va a modificar el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. Este es el tema más álgido y por supuesto que más debate está llevando, que es la ley 26.737, la que se modificaría, y finalmente el sistema federal de manejo de fuego, la ley 26.815, que directamente se va a derogar. Vamos a sentarnos en el procedimiento de desalojo, que ahora se va a realizar de una manera distinta, por eso se habla de desalojo express, con la verdad que cierto resquemor por mi lado, porque va a haber una suerte de indefensión con respecto al locatario, aquel que, se encuentre en un estado de, cuando es el uso habitacional de la vivienda, de incumplimiento del pago del alquiler, o bien se encuentre vencido su contrato, va a ser intimado por 3 días, cuando hasta ahora la ley establecía 10 días de plazo para la regularización, o en todo caso el desalojo, y si no, previa caución juratoria, no real, vamos a hacerle la diferencia a la audiencia y explicárselo breve y lo más llanamente posible. La caución juratoria es simplemente una declaración jurada, es decir, si yo denuncio que hay un impago del alquiler, pero después resulta que no es así, al no haber una caución real, me van a aplicar una multa. La caución real es dejar un dinero en depósito. La caución juratoria es simplemente expresar que bajo juramento yo digo que esto es así. Lo cierto es que, bueno, el plazo se va a cortar y, por lo tanto, los inquilinos van a tener menor tiempo para su posibilidad de defensa en juicio, lo cual también complica la situación de los mismos, ¿no es cierto? Sí. Habíamos hablado de eso. En algún momento se había hablado de que se iba a sacar ese desalojo express, que iba a ser, bueno, se había negociado.
Yo te estoy comentando el proyecto, lo que original, el proyecto original que llevó el Poder Ejecutivo perfecto. A discutir. Hay muchos despachos dentro de las comisiones que atienden el tema, y vamos a ver qué surge el 6 de agosto. Claro, cómo sale después de... Claro. Yo te comento lo que dice en verdad el texto normativo original, y vamos a ver cómo sale. Ojalá que se modifique muchas de sus partes, porque la verdad que complica mucho a los inquilinos especialmente, y puede generar injusticias graves. Tanto es así que, bueno, el procedimiento va a ser siempre sumarísimo, es decir, el procedimiento más abreviado que prevé el Código Procesal Civil Comercial de la Nación. Esto es, en verdad, para la Nación, para la capital federal. Cuando hablamos de Nación, hablamos de capital federal, porque en el resto de las jurisdicciones provinciales sabemos que los códigos de forma, los códigos procesales, son facultades de las provincias, no delegadas a la Nación, así que por lo tanto, si no se adhieren a una posible aprobación de la ley en ese sentido, seguirán rigiendo los códigos procesales de cada una de las jurisdicciones. Pero al margen de la cuestión, el tema de los desalojos, que sabemos que hoy en día es muy complicado, especialmente en el tema de los impagos, la situación de gran parte de los inquilinos ante la imposibilidad de a veces pagar a tiempo, y normalmente los contratos establecen que con un atraso de 60 días ya están en condiciones los locadores o propietarios o dueños de iniciar las acciones de desalojo. Bueno, lo que va a haber previamente va a ser un reconocimiento judicial, es decir, podrá ir el juez a ver la situación, si está ocupada la vivienda, quiénes los ocupan, etcétera. La acción no solamente la puede iniciar el propietario, el dueño o el locador, sino también la puede iniciar el usufructuario, el comodatario. Bueno, veremos cómo viene eso. Otro tema importante dentro de esta ley es la regularización dominial de la integración sociourbana, ¿no? Y ahí se establece un marco regulatorio especial para el RENAVAP, para el Registro Nacional de Barrios Populares, en donde se va a establecer que las contraprestaciones que van a tener que asumir los ocupantes de los bienes inmuebles sujetos a expropiación, van a tener que llevar adelante cuotas a pagar que no podrán superar el 20% de ingreso familiar. Hay que contemplar, o contempla la ley, mejor dicho, que dicho porcentaje del costo va a estar incluido los servicios públicos a tener en cuenta. En la protección del dominio de la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales, bueno, apertura total. Eso es lo que propone. Cualquier persona jurídica o Estado extranjero, sus organismos descentralizados, centralizados, autarquicos, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, bueno, etcétera, etcétera, que sean, e incluso también fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y fondos de un Estado extranjero, podrán acceder a las tierras argentinas, en cualquiera, sin límite de extensión. Y las personas jurídicas también lo podrán hacer, y en esto se basa el proyecto en el artículo 32 del Código Civil. Con lo cual, la limitación existente anteriormente en cuanto a extensión de posibilidad de adquisición de tierra por extranjeros y de lugares también, especialmente de zonas, sabemos que en las zonas limítrofes esto no es posible. Bueno, esto se va a derogar por completo, y los extranjeros, ya vuelvo a decir, personas jurídicas o personas humanas, van a poder adquirir tierras argentinas en la extensión que considere. Bien. Y finalmente, el Sistema Federal de Manejo de Fuego, que recordarás es una ley que fue aprobada por un proyecto que presentara en su momento el diputado Máximo Kirchner, donde se determinó que por 30 años, una vez que se había un incendio muy importante en zonas que estaban destinadas, por ejemplo, a emprendimientos rurales, claro, o los parques nacionales, es decir, no aquellos donde se encontraban edificaciones, no podían cambiar de uso durante un plazo de 30 años. Lo cierto es que al derogar o a intentar derogar este proyecto de ley, el Sistema Federal de Manejo de Fuego hace que, una vez extinguido el fuego,
cualquiera puede hacer allí, ya sea el propio dueño, los dueños o quienes lo adquieran, cualquier tipo de actividad, especialmente, lamentablemente, la extractivista o la inmobiliaria, que es donde más se inclinan. Muchas veces se habla de incendios intencionales, no son invenciones, sino que son realidades. No se habla, donde, son, claro. Claro, Sí. donde se incendian grandes extensiones de campos, incluso parques nacionales o lugares de gran territorialidad, para que una vez sofocado el fuego, bueno, por supuesto, el valor patrimonial de ese espacio o de esa extensión territorial baja considerablemente y es aprovechado por los inversionistas, desarrollistas inmobiliarios, lo adquieren y allí después vienen los grandes barrios privados, barrios cerrados, countries, etcétera, ¿no es cierto? O parques industriales, bueno, otra actividad distinta a la que se desarrollaba originariamente. Por eso va a ser muy importante tener en cuenta lo que se va a debatir el próximo jueves 6 del corriente en el Senado de la Nación. Un lujo, Jorge. Muchas de estas, solo recordar que muchos de estos puntos que tocaste vos ahora están en fuerte discusión. Bueno, muy fuerte debate. Están en fuerte debate y podrían estar sujetos al oficialismo. Le ha costado, de hecho no ha podido ir nunca al recinto porque no contó nunca con los votos necesarios para aprobar la totalidad de esta ley. Está teniendo que hacer concesiones, pero bueno, hay que ver hasta dónde se concede, ¿no? Vamos a ver cómo sale esto, porque es cierto que hay muchos despachos de comisiones que en minoría modifican. Creo que hasta ahora también incluso el oficialismo ha entendido correcto, o por lo menos ha negociado ciertas modificaciones, sí. Por ejemplo que digamos que las extensiones sí. no de ocupación por parte de extranjeros sea limitada, se mantenga limitada, cierto porcentaje, no al original, sino a la mitad del original. Bien. Bueno, hay una negociación en el medio, siguen las negociaciones, las fuertes negociaciones, pero la realidad es que hay una voluntad expresa de que el 6 de agosto esto se discuta en el Senado de la Nación. Excelente. Jorge, nos quedamos sin tiempo. Gracias, como siempre, impecable la intervención. Y bueno, estamos hablando en cualquier momento. Un gusto, como siempre, Emiliano. Un gran abrazo para vos. Un saludo a todo el equipo, a la audiencia y, como es habitual, mis respetos y mi solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras del sistema de medios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un abrazo grande, Jorge. Hablábamos con Jorge Reggi Pizarro, abogado y presidente del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad.